Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludar a la senadora Van Rysselberghe, al diputado Ulloa y, por supuesto, a la senadora que también está aquí en el panel. Yo voy a tratar de meterle un poquito más de picante, porque parte también es mi rol. Quiero agradecer en primer lugar de que este foro haya sido en regiones. La política suele estar demasiado centralizada en Santiago y o si no adentro de los muros de Valparaíso, cuando la política hoy día desborda tanto Santiago como los muros de Valparaíso. Y en segundo lugar, porque para mí es un agrado siempre venir a Concepción, porque de aquí vienen mis raíces familiares. Mi bisabuelo llegó a finales de los 1800 a Talcahuano, fundó el almacén El Águila. Mi abuelo nació y se crió en calle Lincoyán. Mi viejo nació acá y finalmente se fueron a vivir a Santiago, lugar donde nací yo. Así que es un agrado también estar acá. El título del foro es Vamos que se puede. Es una visión un poquito optimista. Y yo creo que es bueno porque lo estamos pasando un poquito mal. Hay una necesidad en este panel de preguntarnos o reflexionar sobre un consenso para aumentar la productividad. Pero antes de contestar eso, me gustaría exponer muy brevemente una visión sobre el escenario que enfrentamos. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Y cuáles son los factores claves para que haya alguna salida? En primer lugar, yo creo que íbamos por un camino de consenso al desarrollo. Este consenso que partió el año 90 con el presidente Elwin, que en vez de decir, mire, vamos a apretar reset a lo que venía haciéndose antes, dice, no, vamos a superarlo, vamos a avanzar hacia adelante. No era un pacto como los pactos de Moncloa, pero en el fondo era un consenso subyacente, un modo de progreso en el cual estábamos todos relativamente de acuerdo. Ese pacto creo que termina con este gobierno. Y ese pacto fue uno que permitió que el país avanzara muchísimo en los últimos 30 años. Creo que renunciar a aceptar todo lo que avanzamos juntos en 30 años es renunciar a la historia de nuestro país. Por supuesto que ese camino no fue fácil y por supuesto de que había muchas preguntas sin contestar. Por supuesto que no podía hacerse todo al mismo tiempo. Más aún, creo que en el último tiempo era un camino cuesta arriba, porque a las preguntas antiguas sin contestar se le sumaron preguntas nuevas. Es decir, a las preguntas sobre desigualdad, a las preguntas sobre segregación, se agregaron otras y la discusión, tal como decía Rafael, ya no era sobre acceso a la educación, sino que sobre la calidad de la educación. No era sobre solamente construir salas, cunas o jardines infantiles, sino lo que ocurre al interior de ellas. No solo acceso a la salud, sino que atención digna y oportuna. No solamente construir viviendas sociales, sino que construir barrios. Es decir, las preguntas eran más complejas y más difíciles. Eran preguntas nuevas, pero lo que no había que hacer era destruir el camino ya avanzado. De ninguna manera. Y a diferencia de algunos de mi sector y también, sobre todo, de algunos de la izquierda, yo no me siento incómodo con el Chile de hoy. Me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy. Y en eso, la nueva mayoría, cuando se plantea este programa refundacional, sí entiende algo muy bien, y es que Chile había cambiado, que era completamente distinto. Lamentablemente sí, quienes toman la agenda, en mi opinión, son esos autoflagelantes, que aquellos que se avergüenzan de algún modo lo que hicimos como país los últimos 30 años. Pero, en mi opinión, equivocaron en el diagnóstico, porque los chilenos no se avergüenzan de que sus hijos vayan a escuelas subvencionadas o a universidades privadas. Lo que no quieren es que les hagan trampa, no quieren que los estafen, no quieren que la deuda sea una impagable por 30 años, pero no tienen vergüenza de que hayan ido allá, de que le haya ofrecido esas mayores oportunidades. Y el 2011, al ver que miles de estudiantes salían a marchar, el diagnóstico fue, mire, vamos a tener que cambiar el modelo, vamos a tener que cambiar de camino. Chile está transitando por un camino equivocado y hay que hacer otra cosa. Y al errar el diagnóstico de un plumazo, con el programa, que algunos dijeron que era la Biblia, otros dijeron que no era la Biblia porque no era interpretable, y otros dicen hoy día que no la leyeron, se avergonzaron y de un plumazo lo borraron. ¿Y cuál es el corazón de la retroexcavadora? ¿Cuál es el aceite de la retroexcavadora? Es la vergüenza del progreso, es el rechazo a los consensos, es el desprecio por la evidencia y, lamentablemente, la ceguera ideológica. Entonces, de ese nostálgico avanzar sin transar, pasamos al realismo sin renuncia y a las reformas van. Pero, por supuesto, a un mal diagnóstico y una mala implementación, fracasan. La retroexcavadora fracasó, se hundió, como aparece ahí.
Por lo mismo es que yo creo que es hora de retomar la senda de los consensos. Por de pronto hay un consenso. El 73% de los chilenos no quiere la retroexcavadora. Esta es la última encuesta de Plaza Pública. Y en la CEP dice que solo el 15% de los chilenos creen que vamos por buen camino o acepta la manera que se están haciendo las cosas. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Que no significa en ningún caso que porque haya un 15% de aprobación del gobierno o un 73% de rechazo en la forma que se hacen, que ellos nos aprueben a nosotros. La pregunta entonces, ¿hay un consenso? ¿Hay que cambiar de rumbo? Sí, pero ¿hacia dónde? Y no podemos cambiar de rumbo sin entender cuál es el terreno en el que hoy día estamos. Y yo creo que Chile obviamente es muy distinto y al menos déjenme presentarles 3 cosas que creo que son fundamentales para ver cómo salimos de acá. Que cambia el para qué de los problemas, cambia el ejercicio del poder y cambian también los valores subyacentes en la sociedad. En primer lugar, los ingresos medios, los países de ingresos medios, como mostraba Rafael, tienen problemas de otra índole. Tienen mucho más que ver con el contenido de ellos y por tanto son más difíciles esas discusiones que con el acceso. En el ciclo antiguo, dado que existía ese consenso subyacente, las preguntas eran cómo hacer las cosas y no para qué hacer las cosas, no de dirección. Era un mundo en donde los economistas tenían obviamente mayor prevalencia. De hecho, en la centroderecha prácticamente todos nuestros candidatos eran economistas. Pero en este ciclo nuevo eso ya no funciona y por lo mismo, ojo con aquellos que ofrezcan tecnocracia en vez de una visión de sociedad. La política no puede transformarse en un concurso de popularidad o de mera eficiencia. Tiene que ofrecer una visión de sociedad. No basta con decir, mire, voy a hacer lo mismo que la vez pasada, pero ahora sí que lo voy a hacer bien. Sino que lo que hay que promover es un verdadero modelo para armar, tomando en consideración la dignidad de las personas, la libertad de las personas que tiene límite en esa dignidad y la capacidad de organización, de descentralización. En segundo lugar, creo que estamos en una crisis del poder y de las instituciones. La discusión ya dejó de estar centrada en los edificios. Hoy día está fuera de los marcos organizacionales. El espacio de debate público es muy amplio, muy diverso, parte en el teléfono cada uno de ustedes y se desborda por las redes sociales. Esto es algo que obviamente tiene implicancias para nosotros en política, porque el debate ya no está dentro de las murallas del Congreso. Y para ustedes como empresarios también. Cada vez más las decisiones que ustedes deben tomar y que van a ser clave para sus negocios van a estar fuera de sus fronteras. Por ejemplo, pensemos en temas como la innovación abierta, las relaciones con la comunidad, la sustentabilidad, la economía colaborativa, etc. No son cosas que están adentro de sus murallas, pero son esenciales para lo que pasa al interior de sus propias murallas. Y precisamente por esto es que, ojo, con la lógica de la política antigua del dedazo, de yo o el caos, porque el futuro es yo y el caos. Va a ser siempre así. Ya no hay vuelta atrás en esto. Eso es parte del antiguo ciclo. Y por último, estamos en una crisis por falta de carácter y valores. Quise poner esta foto, algunos la pueden conocer, es la foto de Anonymous, porque parece que algunos se protegen tras la máscara para no dar sus opiniones. En política eso se ve mucho, que los políticos no dicen lo que piensan o no hacen lo que dicen que hacen. Lo mismo pasaba también con aquellos que en las redes sociales, que se le llaman los trolls, abundan e insultan de manera anónima. Y también algunos que previamente se escondían como tras el root de la empresa, sin decir también y sin defender sus convicciones en el espacio público. En mi opinión, una buena manera de esta crisis de carácter es, por ejemplo, cuando el exministro de Interior, Jorge Burgos, sale del gobierno y dice que el país estaba descarrilado y hay que volverlo a poner en los rieles. Qué bueno habría sido que lo hubiese dicho mientras estaba dentro del gobierno. Ojo en esta instancia con quienes ofrecen populismos. Cuando la política está abajo, cuando las instituciones están en crisis, están agrietadas, hay una alta probabilidad de que aparezcan populismos. Ojo con ellos, es cosa de ver nuestro barrio para darnos cuenta de que Latinoamérica ha sufrido muchísimo por los populismos y va ya de vuelta. En resumen, ¿cuáles creo que son las claves del nuevo ciclo? Primero, que las fronteras institucionales van a ser difusas, ya no están adentro de esas murallas. El desorden o la entropía va a ser una cuestión natural y por tanto el liderazgo ya no es la capacidad del dedazo, ya no es tan vertical, es la capacidad de conducir en los márgenes, no de poder controlar. La sociedad en movimiento, potenciada, va a ser clave para la legitimidad de los cambios y para que finalmente puedan hacerse esos cambios. Las preguntas hoy día no van a ser solo el cómo, sino que el para qué. En el fondo, vamos a volver a la política
como se define con mayúscula, la búsqueda del bien común. Muchas gracias.